Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Restablecer la democracia. Las leyes violaban la Constitución. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de viernes 11 de diciembre del 2020. Saludarles a todos ustedes. Comentar, ¿no? Quisiera, el día de ayer falleció en su ciudad natal, en Pujilí, Monseñor José Mario Ruiz Navas, ex arzobispo de Portoviejo y obispo de La Tacunga. Estamos viéndole en algo. ¿Podríamos escuchar algo de lo que dice Monseñor Ruiz? Un país que confunde partido con patria no tiene futuro. Y eso estaba pasando. Cada uno, es que es importante, oiga, el hablar con uno le pintan negro, el otro blanco, y no hay posibilidad de que haya puntos comunes. Yo estuve hace unos 2 días en una familia totalmente con una posición política, ¿no? Y uno dice, opino, no opino, yo opino con respeto, pero se da cuenta que casi lo rechazan. Hay que pensar como ellos. Y los ecuatorianos no somos así. ¿Nos dividieron, monseñor? Nos dividieron. Y para mí, les digo, nos pueden dar todo. Pero si nos dejan divididos, nos dejan rotos. Nos dejan sin la posibilidad de ir adelante. Como cristianos tenemos que invocar, en esto conocerán que son mis discípulos, que son cristianos en que se aman. Es decir, amar quiere decir la unión de los diversos, la integración, y eso se ha roto en Ecuador. Estas eran las palabras en una entrevista que nos diera antes de que se terminara el gobierno anterior y a propósito de cómo se llevaban adelante los trabajos de la reconstrucción de Manabí y sus críticas y su visión de país, ¿no? Un homenaje a José Mario Ruiz Navas. Esta fue una entrevista muy bonita sobre la visión del país. Queríamos rendirle este homenaje a un amigo personal también, pero un expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, arzobispo de Portoviejo y obispo de La Tacunga. Bueno, quiero saludar al señor doctor José Hernández, al doctor Carlos Larriategui y a la doctora Ruth Hidalgo. Los tres analizan políticamente, hacen seguimiento a la vida política del país. Tenemos una larga lista y esa larga lista todavía no culmina. Y antes de que culmine cómo definirla, ya hay un partido, entre comillas diría yo, partido que dice que le retira el respaldo a un candidato porque ha plagiado, porque no ha tenido lo que decía que tenía. Y uno dice, oigan, ¿y cómo le candidatizaron? ¿Dónde estaba el proceso interno a través del que llegó a ser presentado esa candidatura? Entonces, esa irresponsabilidad ahora la quieren saldar vía Consejo Nacional Electoral, que dice no se puede. Los otros, el contencioso electoral entre que juega y no juega, quiénes son los candidatos. Y claro, uno dice, oigan, decidan, para eso son jueces, decidan, pero no permitan que durante 2 meses tengan una campaña gratuita y todos tengamos que estar hablando del tema. Y propuestas, como se dice en el barrio, no hay. ¿Cuáles son las propuestas? Ya vemos que hay modelos que podemos percibir de por lo menos 3 o 4 candidatos, pero del resto será justo esto que nos pasa
Saludo nuevamente al señor doctor Carlos Larriategui, rector de la Universidad de las Américas. Doctor Larriategui, bienvenido, buenos días. ¿Cómo observa usted esta construcción de una papeleta para febrero del 2021? Bienvenido. Muchísimas gracias, Francisco, por esta honrosa invitación. Un saludo muy cordial para José y Ruth, queridos amigos. Como todo ecuatoriano, creo que observo con absoluto estupor y desconcierto lo que está sucediendo en el panorama electoral. Naturalmente, hay muchas candidaturas que no tienen la calidad moral y política para presentarse como tales. No hay partidos, no hay equipos de gobierno, no hay programas de gobierno. Son simplemente intentos personalistas o de pequeños grupos para captar el poder, y esto pues lo que hace es fragmentar aún más el panorama ecuatoriano, y hay unas pocas posibilidades electorales. Todos sabemos, básicamente está en la candidatura de Guillermo Lasso, la candidatura pues que tiene la inercia del correísmo, que es la de Arauz, y la candidatura eventual de Yacu Pérez como opciones, ¿no? Pero más allá de, como digo, de simpatías y antipatías o de alineamientos ideológicos, lo que se advierte es que la única candidatura realmente con un plan de gobierno consolidado, ordenado, sistemático, estructurado es la de Guillermo Lasso. Nos guste o no nos guste, más allá, como digo, de que tengamos afinidad con sus ideas o no, pero esa es la única candidatura que realmente presenta un plan de gobierno, un equipo de gobierno. Las otras candidaturas lucen absolutamente improvisadas. La de Yacu Pérez no puede estar más improvisada. Lamentablemente hay desaciertos, declaraciones tan estrambóticas, pero que nacen de una improvisación absoluta, como la de ayer, de la exportación de agua en lugar de la exportación de petróleo. Es decir, qué miedo estar en manos de un estadista que pueda razonar de esa manera. Carlos, ¿no cree usted que esa es una estrategia para posicionar temas tan absurdos, pero que nos ponen a discutir justamente esto que es el absurdo? Puede ser, Francisco, puede ser, y puede ser que ese sea un mecanismo de campaña, pero yo creo que nace más del desconocimiento, más de esos digamos, dogmas que hay en esa candidatura, ¿no? Pero más allá de esto, yo creo que los ecuatorianos debemos pensar que estamos en un momento crucial de la democracia, de una democracia todavía muy endeble que ha sido reconstruida lentamente, o que está tratando de ser reconstruida lentamente luego de la dictadura de Correa, luego de la tiranía de Correa. Entonces aquí yo creo que deberíamos razonar más en términos más que ideológicos, políticos, más que fijarnos en matices. Deberíamos razonar un poco en términos de qué es lo que nos permite recuperar el destino como un sistema democrático, con todos los problemas que nuestra democracia ecuatoriana tiene, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos más bien razonar en esos términos, más allá de que nos gusta o no nos gusta tal candidato. ¿Qué candidato realmente nos asegura una construcción de la democracia, posibilidad de retornar a la democracia? Exactamente. Y la otra cosa que tenemos que hacer también los ecuatorianos en medio de esta gran dispersión de candidaturas es, razonar así, y razonar también en que es necesario que nuestro voto sea útil. O sea, esta vez yo creo que los ecuatorianos debemos sentir que nuestro voto es un arma y que tiene que ser un arma eficaz y útil. Y entonces no podemos desperdiciar los votos. Estamos en un momento inédito. Esta no es una elección cualquiera. Esta es una elección que o nos permite salir adelante como estamos saliendo de a poquito, o sufrimos un retroceso grande hacia todo ese socialismo que pues sabemos lo que significa, pero que no sabemos lo que significa en una época de contracción fiscal, en una época sin recursos económicos, porque obviamente para Correa fue fácil manejar el país con semejante cantidad de dinero, pero un régimen de esas características, una situación económica de crisis, realmente solamente puede augurar tragedia, desolación y más pobreza. Yo veo, entonces, el panorama electoral está así, y esos son los grandes dilemas, Francisco, me parece. Claro. Planteado así estos dilemas, y que lo que estamos pidiendo es que todos razonemos como ciudadanos y participemos. Saludo a Ruth Hidalgo, la directora de la Corporación de Participación Ciudadana, y justamente esto de la participación ciudadana, Ruth,
cómo podemos alentarla para que además sean los inquisidores del modelo que quieren que siga el país, este modelo que sí se ve en 3 o 4 candidaturas como lo ha planteado Carlos Larriategui, y es las que se ven también, y las otras una especie de irresponsabilidad de candidatizarlos o un motivo personal, algunas veces no se termina de entender. Pero este modelo debate sobre una democracia que ha perdido atractivo para la juventud, ha perdido atractivo para la sociedad, que no encuentra respuestas en ella, y entonces se vuelve un poco el atractivo, el autoritarismo con el que gobernaron y dicen por lo menos tenían orden en algún momento dado, y nos hablan de desdolarizar, después dicen no era tanto. Pero nos hablan de un modelo que se ve en Venezuela, que se ve en Nicaragua, que está instalado en Cuba. Ruth, bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco, un saludo fraterno y por supuesto un saludo cordial a Carlos y José. Sí, efectivamente, a partir de la reflexión que se da al inicio y luego de las reflexiones de Carlos, yo quisiera decir que como ciudadanos creo que es un momento un poco de abrir los ojos y de entender qué es lo que nos está pasando y cuál es, como decía Carlos, cuál es en realidad la importancia de la decisión que vamos a tomar en estas elecciones que vienen. A mí que la situación que estamos viviendo es grave. Es grave porque yo la analizo desde 3 dimensiones. Primero, desde una dimensión de los partidos políticos, de la participación política, en donde es evidente que los partidos y movimientos adolecen de una debilidad enorme y que durante los 4 años que estuvimos, estos últimos que están por terminar, en lugar de fortalecerse hacia adentro y generar estructuras válidas y además generar alianzas y generar tendencias fuertes, lo único que hicieron fue esperar para articularse al que empiecen las elecciones y empezar a buscar como locos y a pescar candidaturas y para simplemente quizá tener posibilidad de acceder al fondo partidario y quizá para tener posibilidad simplemente de estar figurando sin gota de sentido patriótico, porque lo que han hecho a través de esa dispersión y lo que hacen a través de esa dispersión es confundir a la ciudadanía, Francisco, porque la ciudadanía encuentra que existen 16 candidatos en este tiempo para la presidencia. Es absurdo. Es absurdo porque si usted piensa y se fija en las tendencias, usted ve que de entre ellos pudieron haber habido un solo candidato de una sola tendencia y otro de otra, y quizá uno adicional, pero no los 16 candidatos que estamos nosotros asistiendo. Entonces eso debilita la democracia, complica la participación ciudadana en términos de sufragio y de votar responsablemente y desorienta más aún en épocas de pandemia. Por otro lado, la otra dimensión es la dimensión institucional. Es decir, es obvio que tenemos todavía un órganos electorales que son débiles. Yo he seguido de cerca la actividad del contencioso electoral. Del contencioso electoral, y obviamente uno se queda loco al ver primero el tiempo que se ha demorado y el tiempo que se ha tomado. Es decir, estamos a 15 días de terminar el año y usted no tiene una papeleta electoral. Todavía hace la semana pasada, además acaban de aceptar la posibilidad de la candidatura de un personaje, además que ha estado con problemas legales, es decir, abrir la posibilidad que en este momento crítico se postule una persona con antecedentes penales. Eso es algo increíble cuando estamos pasando y estamos diciendo hasta el cansancio que el problema, uno de los problemas en el tema de la lucha contra la corrupción es la postulación justamente de esta gente. Y en tercer lugar, la tercera dimensión son los ciudadanos. Y allí me gustaría ubicar lo que comentaba Carlos, que tiene absolutamente razón, es decir, el ciudadano tiene que hacer una reflexión profunda y la verdad una reflexión real. Y la reflexión real en este momento es que tenemos un país con problemas económicos complejos, tenemos un país con problemas además de corrupción tan altos. Y si queremos, y si la idea es ir transitando hacia la sanación de esos defectos que ya empiezan a ser estructurales, como es Francisco, empiezan a ser estructurales cuando usted tiene un documento del Barómetro de las Américas, LAPOC, donde le dice que 3 de 4 personas en el 2019 estaban tolerando dar una coima si eso le significaba, ¿no es cierto?, agilitar un trámite. Entonces esto es peligroso. Entonces si estamos en ese tránsito de generar una mejor forma de vivir, una mejor democracia, salir de una vez o fortalecer la democracia, la decisión de los ecuatorianos es tremenda. Y claro, llama la atención
esta tendencia desafortunadamente que tenemos los ecuatorianos hacia los populismos, porque este tema del agua, hay que decirlo así, es un populismo, es decir, son ofrecimientos que a todas luces nacen de querer captar votos sobre la base de la generación de un relato que sabemos todos que no es posible. Entonces, los ciudadanos estamos en medio de esta mare magnum de situación compleja y claro, nos toca y toca generar iniciativas para que la ciudadanía se informe. Yo creo que no queda más que luchar desde todos los flancos en este momento para generar un voto informado, que va a ser bien difícil además, porque las redes sociales están siendo el campo de batalla de generación de la campaña política sin control, en redes sociales donde abundan los fake news y además la violencia. Eso es lo que claro, y ahí hay un... no sé cuánto ha crecido la influencia de las redes sociales, pero en todo caso hemos visto ya circular mucho dinero por gente que quiere y que controla las redes sociales, que maneja grupos, hemos visto tanques de pensamiento, entre comillas, que sirven como empresas para incluso pagar la seguridad de un expresidente de la República, empresas encuestadoras que claramente están identificadas y están haciendo un trabajo. Ahí mismo están las +9. Entonces, al saludar al doctor José Hernández, José, este es un planteamiento que busca que desde la desorganización, desde la falta de decisión de los organismos electorales, de esta institucionalidad frágil que tenemos, les permitan tener una presencia pública y hasta recién hacerles conocer. Y han logrado hacerles conocer, nos han puesto a hablar del tema. José, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días también para Carlos y Ruth y también para la audiencia. Y gracias, Francisco, por la invitación. Sí, este es un tema, digamos, tú planteabas el tema de la desorganización. Me parece que el tema de la desorganización, el tema del caos, el tema de la perplejidad como resultado de esto, y en muchos casos, el tema del asco que ha producido este proceso, tiene muchísimo que ver finalmente con el hecho de que no hay autoridades, es decir, que las autoridades son personas, porque no se puede hablar de instituciones, son personas que no se deben ni a su deber, ni a su función, y tampoco al papel que juegan en la sociedad. Entonces tenemos un Consejo Nacional Electoral cuya mayoría, conformada por 3 votos de la señora Tamaín, de la señora Estela Acero y del señor Cabrera, han producido absolutas decisiones que abrieron la puerta a que finalmente la ley no fuera la ley. La ley fuera la ley más el resultado de las presiones de la calle, de las presiones de partidos, de las presiones de dirigentes políticos y de intereses, y entonces finalmente la ley no fue la ley ni los reglamentos. Y por ahí se abrieron las puertas a que hubiese estas decisiones acomodadas, estiradas, por fuera, en efecto, del espíritu y de la letra de la ley y de los reglamentos. Entonces, luego viene el Tribunal Contencioso Electoral y incluso niega las decisiones del Consejo Nacional Electoral, interpreta de nuevo. Entonces, estamos no en instancias que pueden hacer cumplir la ley, sino que interpretan de nuevo, digamos, al calor de nuevo de quiénes son los que acuden a esas instancias, de quiénes son los que reclaman, de cuánta gente ponen en la calle, etc. Entonces, esto ha conformado una desorganización, como tú dijiste, impresionante, y eso empieza por ellos. La responsabilidad es de ellos. Luego, la otra desorganización, Francisco, es esta irresponsabilidad, esta falta de madurez de la sociedad política, que es proverbial y que vuelve a estar recogida en la ley
la ley de la democracia y que vuelve a hacer que estén allí figuras ante las cuales los que deben aplicar la ley pues se encuentren también maniatados, como el hecho de decir que aquellas personas que no han sufrido, que están en problemas judiciales y que no han tenido todavía una sentencia ejecutoriada, pueden seguir siendo candidatos. Entonces, ahí está el señor Bucarán, está Curicama. Bucarán, y esta otra gente que uno dice, bueno, la no aplicación de la ley también tenía que aplicarse el señor Quispe. Esto, lo que se vio de la aceptación personalísima, ¿no? Que entonces unos no cumplieron, luego otros sí les obligaron a cumplir, y esto genera realmente una desorganización. Entonces estamos ante un caos, ese caos mental, ese caos de país, esa irresponsabilidad de la sociedad política, esta interpretación y reinterpretación al infinito de las leyes y los reglamentos, producen lo que tenemos. Y esto es finalmente un golpe muy grave para la sociedad, porque los ciudadanos se preguntan, al fin y al cabo, ¿a quién se le aplica la ley? ¿Por qué sí a unos y no a otros? ¿Por qué llegan estos personajes impresentables que deben estar en las cárceles y que están en las listas? ¿Por qué estos jueces un día dicen una cosa, otro día dicen otra, y luego se amenazan entre ellos, o sea, como hace el Tribunal de lo Contencioso con el CNE? Entonces, ¿cuál es finalmente el ciudadano que tenemos en este momento? Un ciudadano totalmente perplejo, estupefacto, que dice a quién le creo, que mira cómo funciona esto y que finalmente no termina de entender por qué a este caos se le llama democracia, por qué a este caos produce lo que produce, por qué este caos es la posibilidad de que entren personas enfermas a la contienda, personas que no están totalmente habilitados por la ley. Me parece, Francisco, que esta desorganización en una sociedad donde no hay institucionalidad habría que endosarla principalmente al CNE y al TCE. Por allí empezaron los problemas, y si no hay una autoridad que finalmente separa, es neutra, es imparcial y hace cumplir a todo el mundo las reglas, pues los protagonistas hacen lo que quieren y los ciudadanos están frente a eso estupefactos y con un golpe muy grande de credibilidad en las instituciones. Y esto favorece, y como decía Ruda hace un momento, hay que trabajar entonces fuertemente para que la reacción ciudadana sea de exigir institucionalidad. Lamentablemente me parece que esto de exigir institucionalidad a los que han de hacer respetar y que no la hacen, o que hacen el juego para eso, alguien está ganando en estas circunstancias. Hay un modelo que lo que quieren es reinstalarse y no permiten, no creen en la democracia y generan la creación de quieren posicionar un discurso populista, echando mano, Carlos, como usted nos recordaba, del agua, de la minería, de la igualdad, de las oportunidades, y claro, la plata que había se gastaron, endeudaron, y con esa misma plata de los sobornos que ya fueron sentenciados, parece que vienen a recuperar el poder, y la sociedad no tiene cómo defenderse. La democracia está herida de muerte, doctor Larriategui. Carlos, nuevamente. Gracias, Francisco. Sí, efectivamente yo creo que el país se encuentra ante un dilema crucial y un dilema histórico, ¿no? Es, como señalaba rápidamente al inicio, o tomamos la vía de la recuperación democrática, económica, el sistema de instituciones, de libertades, o simplemente pues regresamos a este pasado tiránico, arbitrario
y además sin recursos que nos ofrecía el correísmo. Entonces yo creo que ese es el dilema fundamental de esta elección. Lo demás son simplemente cosas accesorias. Las candidaturas personalistas que pues las hay por decenas no pintan ni representan absolutamente nada más pero que distorsionan. muchas veces vanidades personales, distorsionan terriblemente y esa es una grave responsabilidad, como usted lo señalaba con acierto, Francisco, ¿no? Es increíble que, digamos, ciertos personajes, además personajes inteligentes, se presten para un juego que simplemente daña la democracia. Y como decía José, en medio de esta confusión, pues con un CNE que actúe erráticamente al compás de intereses inconfesables, de presiones, de órdenes de partidos políticos o de actores, pues el panorama es bastante desconcertante. Pero yo creo que hay que transmitir el mensaje, más que simplemente pensar en candidatos, en apoyar a tal o cual persona, transmitir el mensaje de lo que realmente está en juego en este momento. Yeah. Y como decía, no me voy a cansar de repetir que esta es una elección inédita, es una elección distinta, es una elección en donde no estamos votando por el candidato X versus el candidato Y, sino que estamos votando por un sistema democrático y de libertades versus un sistema de absoluta opresión y de pobreza. Entonces, y claramente sabemos que el socialismo del siglo XXI nos quiere llevar a eso, nomás. El socialismo del siglo XXI no cree en la democracia. El socialismo del siglo XXI juega con la democracia para destruirla desde adentro, como lo hizo Chávez y lo está haciendo, y lo terminó de hacer Maduro. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. Todas estas ideas populistas tan peligrosas como la desdolarización, atraen. Claro, digamos, son altamente irresponsables. Entonces, yo creo que está en juego eso y ciertamente, digamos, me parece que uno de los más grandes responsables, y en eso coincido con José, y uno de los mayores responsables de esta situación difícil es el CNE. Lamentablemente, sus consejeros, su presidenta no han estado a la altura de las circunstancias. Ha sido uno de los peores tribunales electorales de la historia, sometidos a intereses, secuestrados simplemente por apetitos electorales. Entonces eso nos ha dejado desguarnecidos y ahora tenemos que tratar yo creo que desde los medios, las personas que hacen opinión, tratar de llevar este mensaje, ¿no? Yo por eso igual me he involucrado, a pesar de que yo no estoy en la política y regresaré a la política. Estoy en otro campo desde hace muchísimo tiempo. No me interesa la política como actividad partidista o militante, pero hay que hacer opinión. O sea, este es un momento gravísimo para los ecuatorianos y es un momento gravísimo para el futuro y de eso dependen muchísimas cosas. Entonces todos los ciudadanos tenemos que involucrarnos, no podemos mantener simplemente apatía, silencio, distancia en una situación que es verdaderamente dramática, que es histórica y donde nos jugamos realmente el futuro de esta nación. Claro, Ruth, ahí ustedes incluso han venido trabajando en simulacros de algo que en medio de la discusión de cómo quedará la papeleta, uno piensa y en lugar de cómo quedará solo la papeleta presidencial, ¿qué está pasando en los candidatos a asambleístas provinciales y nacionales? De los que no solo que no se sabe quiénes son, sino que cuando comenzamos a ver quiénes son, dicen, oigan, nos han tenido discutiendo una cosa y esto es otra bomba de tiempo también. Y ustedes visualizaban desde Participación Ciudadana lo que puede estar pasando en esa otra papeleta, Ruth. Así es, Francisco. A nosotros nos preocupa, digamos, la situación macro de la democracia ecuatoriana, las elecciones presidenciales, pero obviamente también direccionamos nuestra atención hacia la Asamblea, porque, como ustedes saben, el rol político que juega la Asamblea en una democracia es vital. Y en ese sentido, lo que hemos nosotros trabajado es en una herramienta que ya la hemos trabajado en otras ocasiones, que lo único que hace es pretende, a la luz de los históricos obtenidos por los partidos, movimientos políticos en las elecciones anteriores, pretender simular una aproximación de cómo la Asamblea Nacional podría quedar. Y obviamente esta simulación ha sido bastante dificultosa. Sí quiero comentar esto.
su construcción, a la luz justamente de lo que le mencionaba, al no tener completamente la papeleta electoral final, es difícil también trabajar en un elemento absolutamente preciso con respecto a esto. Sin embargo, en términos generales, lo que le puedo decir es que qué es lo que se avecina ya desde ahora. Lo que se avecina es una fragmentación bastante grande en el seno de la Asamblea, y allí vemos justamente cómo el cambio de esta metodología DONT o de HONT es importante en esta opera el momento de la elección. Y claro, HONT o DONT era criticada justamente porque cuando había un partido hegemónico, el partido hegemónico fuerte se llevaba, ¿no es cierto?, en la metodología de asignación, la mayoría de escaños. Por eso tuvimos esta Asamblea Nacional de 100, etcétera, y eso pues eliminaba la posibilidad de las otras bancadas, como que les era un hierro ahí por encima de las bancadas. Sin embargo, más allá de lo que podamos objetar a HONT, daba un poco de gobernabilidad a quien esté en Carondelet. ¿Qué está pasando según nuestra herramienta? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una fragmentación bastante importante ahora en el seno de la Asamblea. Un lado a causa de la obviamente de Webster, que lo Webster lo que hace es premia, digamos, los partidos chicos, pero en este momento coyuntural democrático lo que va a pasar es que obviamente no va a haber, cualquiera que se siente en Carondelet no va a lograr tener una mayoría suficientemente grande, sino va a tener un bloque determinado y va a tener muchos más bloques. Además hay un tema bien interesante, y es el tema de que a propósito de la dispersión, con 17 candidatos, hay que entender que los 17 candidatos tienen a su vez candidatos a asambleístas y a nacionales, y a su vez candidatos a asambleístas locales o provinciales. Entonces la sábana que vamos a tener es enorme, pero además hay muchísimos movimientos pequeños provinciales, en provincia, exacto, en provincia, en alianza, y muchas veces en alianza con partidos que ya sabemos que quieren volver a gobernar, están allí presentes, ¿verdad? Y entonces van a llegar, van a tener un nivel de posibilidades interesantes de llegar. Y eso va a ser complicado en términos de gobernabilidad, porque significa que cualquiera que se siente allí, si quiere sacar una ley o quiere tener una ley urgente o quiere tener una ley, va a ser difícil y va a tener que negociar con estas pequeñas mayorías móviles. Es muy probable que volvamos al escenario de mayoría móvil. Entonces, obviamente, eso también es producto, Francisco. Fíjese, 280 partidos y movimientos políticos. Usted no me va a decir a mí que tenemos 280 formas de pensamiento, 280 tendencias políticas. Eso no es así. Lo que está reflejando esto es una debilidad estructural importante en términos de posicionamiento político, y obviamente una proliferación que se proliferó en los 10 años pasados. Esto no es de ahora. No, la venían organizando, ¿se ve? Exacto. Sí. Yo mantengo la teoría de que esto se lo hizo con estrategia política porque sabían que en determinado momento iban a necesitar estos pequeños movimientos que les sean funcionales para cuando quisieran regresar con fuerza a tomarse la asamblea. Entonces es muy probable que esta situación se dé. Nosotros estamos trabajando en esto, nos preocupa un montón. Usted hablaba de gente que no conocemos, es verdad, hay un montón de gente, yo no conozco, yo estoy todos los días metida viendo, tratando de ver y de captar a vuelo de pájaro quiénes son, yo todavía no sé quiénes son todos. Y eso complica también al ciudadano, que además, bueno, por otro lado, quizás es una ventaja no tener listas cerradas, ya no tenemos la posibilidad de votar 1, 2, 5, 6, 7. Eso habría sido peor. Habría sido peor. Pero tenemos muchos elementos, Francisco, complejos, ¿no? La pandemia también es otro elemento complejo. Yo anticipo que puede pasar o puede darse un ausentismo importante. La gente no quiere salir a votar porque le da miedo, está preocupada. Pero hay que pedirles reto, ¿no? Como dice Carlos, hay que pedirles que se comprometan, que actúen. Yo quisiera pedirle a José entonces, José, yo coincido con lo que dice Ruth, es un relajo bien organizado para justamente en la dispersión, reorganizarse para perder lo que perdieron cuando el señor
presidente Moreno decidió asumir la presidencia y no ser la bisagra para que se instalara el vicepresidente en la presidencia y siguieran gobernando los 14 años. El 80% de los de la Revolución Ciudadana se quedó, pero el presidente Moreno abrió esta puerta. ¿Cómo no nos descuidamos y actuamos frente a lo que pasa en esa otra papeleta de la Asamblea, con todo esto que Ruth nos ha vuelto y claro, uno va descubriendo y dice, oigan, por Dios, ¿qué nos está pasando, José? Francisco, me parece que no hemos aprendido como sociedad. Finalmente, ese es digamos que es el peor de los mundos, si se puede decir, ¿no? Porque es evidente que en un punto como el que estamos, se entiende perfectamente, por ejemplo, la posición de Carlos, de llegar a la esencia y decir, bueno, nos estamos jugando esto. Pero lo hemos hecho casi como sociedad, se ha hecho casi siempre. Es decir, de una u otra forma el país ha estado terriblemente desorganizado. De una u otra forma ha habido terriblemente fragmentación. Recordemos que no es la primera vez que hay tantos candidatos, es la primera vez que hay el mayor número, pero ha habido en este país 12, 13, 14 candidatos, ha habido en promedio 8, 9 candidatos, o sea, no es la primera vez. Ahora, a mí me parece que la desorganización organizada, o el relajo organizado, como tú lo llamas, que me parece una buena fórmula, tal vez tampoco es tan favorable en términos estructurales a lo que fue el correísmo. El correísmo organizó, por supuesto, toda esta división, porque sabiéndose la fuerza mayoritaria, sabiendo que tenían los elementos para copar al Estado, para hacer política desde el Estado, para usar al Estado para hacer política, para usar los contratos como medio de chantaje para las empresas o de negociación en algunos casos para que les dieran plata y mantener este estado de propaganda que fue absolutamente permanente durante los 10 años, ellos sabían que ellos iban a ser el grupo mayoritario. Entonces les interesaba que no hubiese una fuerza organizada del otro lado, porque eso pues creaba un péndulo que era peligroso para ellos. Entonces obviamente organizaron toda esta forma de fragmentación para que hubiese muchos partidos y llegásemos a los 280 movimientos y partidos que señaló Ruth y que están inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Pero en este momento, Francisco, me parece que eso es una fórmula que también se vuelve contra ellos. Ellos ya no son la fuerza mayoritaria y entonces esta fragmentación también va a trabajar contra ellos. Sí. Es decir, pueden tener voto duro, ¿no? Y a eso está apostando Arauz en la primera vuelta, pero a ellos les va a ser muy complicado tener votos para la segunda vuelta si llegasen a pasar en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque precisamente todos sus aliados, etcétera, van a recordar cómo fueron tratados y no fueron tratados, fueron muy maltratados durante los 10 años. Entonces, me parece que eso es otra instancia, digamos, la segunda vuelta. Pero para volver al tema de la desorganización, me parece que la desorganización que ellos organizaron, ¿no? Y no es juego de palabras, muy bien desde el Estado, me parece que no les va a favorecer. Ahora, sí hace mucho daño a la democracia, por supuesto, y sí hace que estemos como sociedad en un momento muy complejo. ¿Por qué? Porque los problemas en el país, Francisco, son tantos, pero a la postre, los problemas se requiere de una fuerza o de unas fuerzas políticas que entiendan que el país, con muy pocas reformas y con una voluntad de llevar el país adelante en muy pocos temas, puede salir adelante. Dicho de otra forma, si este país logra ponerse de acuerdo para solventar un problema, se va a poner de acuerdo para solventar bastantes problemas. Entonces, el problema en este momento es que las fuerzas políticas entiendan, y ya no entendieron, ese es el gran problema del país, no entendieron que como no hay tantas agendas, no hay tantos modelos, la sociedad ecuatoriana tiene 17 millones de personas, es un país pequeño, con potencialidades bastante acotadas en el plano mundial. No estoy hablando
de todas estas posibilidades que la gente por espíritu patriótico dice que es el mejor país del mundo. Todo eso es otro tema. El tema es las potencialidades que tiene el país para competir en el plano mundial. Entonces, este es un país pequeño, este es un país con potencialidades que son relativamente bajas en el plano mundial para competir. Por ende, requeriría un mayor esfuerzo para que esas potencialidades sean realmente puestas, sean ejecutadas. Y eso requiere voluntad, requiere unidad, requiere visión. No hay nada de eso en la clase política, Francisco. Entonces, nosotros finalmente terminamos con un país donde todos terminamos haciendo los mismos diagnósticos desde hace muchísimos años para los mismos problemas que se siguen agravando. Y la respuesta de la sociedad política es una respuesta desastrosa, es lo que estamos viendo. Es decir, es una respuesta donde hay muchísima gente inteligente, como dijo Carlos, que termina por un espíritu de egolatría o por un espíritu de figuración a no entender para qué sirve el poder. Y para ellos el poder sirve para figurar. El poder no sirve para figurar o para exhibirse en una tarima. El poder sirve para cambiar la sociedad, para potencializar lo que tenemos como sociedad, para que la gente viva mejor, para que todos los ciudadanos vivan mejor, para atacar la pobreza, para favorecer a los más vulnerables. Para eso sirve el poder y para progresar en términos de sociedad. Como no se ha entendido eso, muchos de los políticos siguen entendiendo que la sociedad, el poder sirve o la política sirve para exhibirse, para mostrarse, para pasear su ego, y resulta que el país sigue en las mismas y nosotros seguimos haciendo los mismos diagnósticos y mirando el mismo relajo organizado al cual tú hiciste alusión al comienzo. Claro, les voy a pedir entonces que si algo pueden aportar desde la opinión y eso, la gente que hace análisis del seguimiento, esto que a veces puede ser reiterativo, pero que es indispensable, le planteemos 3 o 4 ideas de lo que incluso los medios de comunicación debemos indagar en los candidatos, por lo menos en unos 4 que pudiesen tener una opción, no los que tienen menos del 1% todavía de intención de voto. Pero claro, algunos dirán, no, somos la candidatura que más está creciendo. Sí, pasó del 0,33 al 0,67, entonces ha crecido el 100%. Todo eso que va a ser manejado por las encuestas, pero que la opinión pública debería exigir que sean tratados por los candidatos. Les pido que, además de pedir, que yo creo que esa va a ser una gran tarea, como nos ha dicho Carlos, pedir la participación de la gente, de que sí, con cuidados y todo, que la pandemia no nos ayude a seguir mirando de lejos las cosas, que nos involucremos más. ¿Cuáles son esos 4 temas que ustedes creen deberíamos tratarlos para que el país, en último de los casos, escoja el modelo que quiere seguir? Carlos. Gracias, Francisco. Bueno, yo sintetizaría así las cosas. La primera, obviamente, pedir a todos los que hacen opinión y pedir a los medios de comunicación, tal como lo hace Radio Democracia, que sitúen esta elección realmente en su verdadera esencia y en su verdadero contexto. Es decir, ¿qué es lo que realmente está en juego? Está en juego aquí simplemente una presidencia por Guillermo Lasso, Arauz o Yacu Pérez, o realmente estamos aquí frente a una coyuntura que nos permite tomar un camino de reconstrucción democrática, reconstrucción institucional, reconstrucción económica, en momentos en que el país básicamente pende de un hilo muy fino, ¿no? La segunda cosa es realmente quién está detrás de estos candidatos, qué modelo de gobierno están presentando, cuál es el equipo, cuáles son sus propuestas. Yo creo que ahí nos vamos a dar cuenta realmente de qué candidaturas son sólidas, ¿no? Y hay candidaturas que están absolutamente improvisadas, que son candidaturas personalistas, que como decía José, lo único que persiguen es simplemente un poder unipersonal, fundado en la vanidad, en estos sentimientos. Entonces, indagar qué exactamente hay detrás de eso, ¿no? Y tercero también, yo creo que es importante tratar de, y eso para el futuro,
tratar de reconstruir las fuerzas partidistas, es decir, en este momento ya no hay partidos políticos. El último partido político que existía, que estuvo de todas maneras divagando erráticamente en los últimos años, el Partido Social Cristiano está pues ya yo creo que en etapa terminal, es un ciclo histórico que se ha cumplido, y nos quedamos sin partidos políticos, sin estructuras ideológicas que normalmente no solo aportaban conceptos, no solo aportaban brújulas, no solo aportaban coordenadas políticas, sino que también tenían equipos de gente que podía hacerse cargo de un gobierno en un momento dado, y eso ha desaparecido. Entonces estamos en manos de simplemente de líderes que pues individualmente salen a pedir votos y que básicamente nos piden un cheque en blanco. Ya sabemos lo que pasó con Correa, él hizo eso y pues el país se vio abocado a una de las peores crisis de su historia. Entonces yo creo que ese es el papel que tenemos que jugar, y realmente también los ciudadanos debemos pensar en lo que llamo yo voto útil, que es un concepto que se utiliza muchísimo en situaciones como estas. El voto útil, no desperdiciemos el voto por candidaturas que no tienen la menor posibilidad, y utilicemos el voto realmente para atacar este problema de fondo, que es seguir como un país con libertades, bajo un sistema democrático que puede tener sus defectos, pero que por lo menos nos permite tener ciertas garantías y por lo menos nos permite seguir fortaleciendo el sistema. Y entonces usemos ese voto responsablemente, y yo creo que eso es lo que los medios de comunicación, lo que los líderes de opinión deberíamos hacer. Y como digo, ya los matices de las candidaturas, que si es de derecha, que si es de izquierda, que me gusta un poquito más o un poquito menos porque está más cerca de lo que yo pienso, pues eso yo creo que queda en un segundo plano. Ahora es defender las instituciones, defender la democracia, defender sobre todo la recuperación económica, que está en una situación muy, muy crítica. Estamos recién despegando. Si hay una ruptura, realmente yo creo que el colapso económico del Ecuador es pues inevitable. Así es que yo creo que deberíamos razonar en esos términos. Es mi opinión personal. Y claro, esa opinión, nada menos de que alguien que tiene experiencia política, que tiene experiencia académica, que si bien parece que le asustó la vida política, dice, no, ya estoy en otro plano y puedo mirarlo. Lo mira de otra manera también, a lo mejor, pero también de esa que nos invita a participar, nos habla de reconstruir las instituciones políticas. Ruth, ¿se puede en esta campaña intentar esto de reconstruir y comenzar a que el país funcione políticamente? ¿Cómo enamorar a los jóvenes para que participen y tengan interés por un país que no les da oportunidades, pero que si votan mal, no solo que no van a tenerlas, las van a perder totalmente, Ruth? Sí, bueno, yo creo que es importantísimo lo que acaba de mencionar, Pancho, porque hay que tomar en cuenta que en esta elección más del 50% del padrón electoral está formado por jóvenes, de manera que su decisión va a ser fundamental en estas elecciones. Por lo tanto, mi mensaje, y con todo respeto para los demás, más bien va dirigido hacia los jóvenes y a esta ciudadanía joven que va a participar. En primer lugar, que participen, que no se pierdan esta oportunidad de ejercer este poder que tiene el ciudadano de elegir quién va a estar al mando de nuestro país. Y en segundo lugar, creo yo que es importante que se informen adecuadamente, pero sobre todo que se fijen en algunos temas que para mí son cruciales. En primer lugar, yo creo que el modelo económico es importante. Más allá de sus aciertos y desaciertos, más allá de poder votar a favor o en contra, pero la dolarización en realidad al Ecuador le ha significado salir a flote de las circunstancias más duras que hemos podido pasar en los temas. Y tener un escudo para no caer, tener un escudo. Correcto. El 92% de la gente entiende eso se ve en todos los estudios. Como digo, podemos estar en favor y en contra, a favor o en contra, pero la realidad es que la dolarización ha sido el pilar fundamental del mantenimiento y el sostén económico ecuatoriano. De manera que yo por ahí quisiera empezar. ¿Cuál es el modelo económico de quién es el personaje o el candidato que nos asegura mantener este modelo económico que nos permite, además, de alguna manera con esfuerzos, competir en el exterior,
ser más, de alguna manera, tener posibilidades de salir adelante en los temas económicos, sobre todo enfrentar las crisis. Ese es uno de los temas. El segundo tema, ¿quiénes de los candidatos ofrecen un tratamiento especial real con respecto a la pandemia? La pandemia sigue, la pandemia no se ha acabado. Entonces, ¿quién tiene la capacidad o quiénes van a tener la capacidad de realmente afrontar con responsabilidad lo que se viene? Y pandemia significa reactivación económica, significa fortalecimiento de los servicios de salud. No significa populismo, yo te doy el voto y te quedas callado y te doy un hueso y te boto un hueso y te vas a tu casa y te cagas y vienes simplemente a aplaudirme cuando yo te diga no. Eso no es democracia. Democracia es hacer el esfuerzo y hacer el esfuerzo sobre todo de estructurar sistemas de salud efectivos. Además, otro tema que creo que es importante es, por favor, guardar y traer nuevamente a la memoria todos los actos que vivimos antes. Yo creo que es importante tener una persona con una visión democrática desde el punto de vista del ejercicio de las libertades y de los derechos. No más persecución a los medios de comunicación, no más persecución al que piensa distinto, no más cierre de radios, cierre de periódicos. Eso a los jóvenes tiene que interesarles, porque al fin y al cabo ellos son los que tienen que hacerse cargo en un futuro de este Ecuador y necesitamos un Ecuador con libertades, con estabilidad económica, con seguridad sanitaria y por supuesto también con una visión social para que ellos puedan realmente heredar un Ecuador en buenas condiciones. Yo creo que eso debería ser en breves rasgos, Francisco, lo que se me ocurre este momento, dirigirme a los jóvenes, especialmente aquellos que nos están escuchando y que muchos no saben y dicen, caray, no sé por quién votar. ¿No quieren votar? ¿No saben por quién votar? Analicen estos 4 temas que acabo de mencionar y yo creo que la solución está por ahí. Y bueno, José, esta posibilidad entonces de ir un poco en auxilio para que definan la ciudadanía, para que ellos busquen trabajo que desde 4 Pelagatos y desde el ejercicio de la profesión ya es reiterativo, José, pero hay que plantearnos 4 ideas que hay que indagar sobre los modelos que nos proponen, no olvidarnos, como ha dicho Ruth, de lo que pasó y aceptar los retos que nos plantea Carlos al decir, oigan, sí es indispensable volver a estructurar una política de ideas, tiene que venir al país, eso es posible y hay que trabajarlo más allá de esta dispersión. José. Gracias, Francisco. A ver, yo pienso que el primer tema fundamental, Francisco, es la memoria. Me parece que no estamos en un lienzo blanco. La sociedad tiene una historia, el país tiene una historia y tiene una historia reciente. Cuando veo al señor Arauz decir que va a respetar la prensa o cuando lo veo al señor haciendo promesas, recuerdo perfectamente lo que fue la práctica de ellos en el poder. Entonces, la práctica del correísmo me parece que es un tema que define esta elección y la define por una razón muy sencilla. Estamos entre un país puesto entre lo que perdimos como sociedad, que fue las libertades, las posibilidades de hacer que los ciudadanos tengan algo que decir en la sociedad, y este poder omnipresente que fue el que colmó todo, el que se cogió todos los poderes, el que quiso, después de haber recibido los votos, y esos votos fueron para encargarle al poder durante unos años, quiso secuestrar el poder y apoderarse de él. Entonces, me parece que el primer punto fundamental es la memoria. Es decir, no estamos en un lienzo y no somos gente, me parece que los ciudadanos, por jóvenes que sean, sí pueden tener ahí a sus padres, pueden tener la historia reciente, no es muy complicado de googlear, para saber que no estamos, ni los jóvenes, ni los menos jóvenes, no estamos frente a un lienzo blanco, estamos frente a un tema donde ha habido fuerzas políticas que han actuado y que están volviendo a pedir el voto absolutamente como si no hubiera hecho 10 años de gobierno.
Y eso me parece que es absolutamente falso. Y la segunda, yo diría el segundo tema, diría Francisco, es el tema de la forma como los políticos no terminan diciéndole la verdad al país. Y yo diría que para cualquier elector, ¿no es cierto?, en tema de esto de no consejos, sino simplemente de elemento de reflexión, yo creo que cualquier persona normal se puede preguntar quién le regala cosas sin pedirle algo a cambio. ¿Quién le regala? ¿Dónde están los regalos? ¿Quién regala cosas? Y yo creo que la sociedad tiene que hacerse esa pregunta. La sociedad tiene que preguntarse si podemos tener a futuro políticos que nos dicen que nos van a regalar. Y resulta que ellos no regalan nada porque eso sale del erario nacional y lo que se regala se cobra. Es decir, eso termina siendo regalo para hoy, miseria para mañana. Entonces, me parece que el segundo elemento fundamental es cualquier político que le diga que le va a regalar, no vote por él, porque no hay, yo creo que al país lo que hay que decirle la verdad, hay que trabajar, ninguna sociedad funciona, ninguna sociedad progresa sin trabajo, sin esfuerzo, y me parece que eso, el que le diga y le acaricie el ego diciéndole te voy a regalar, nosotros en el gobierno vamos a establecer la renta básica universal, y resulta que la renta básica universal es que te vamos a regalar $400 sin que trabajes, o sea, ese es el paraíso. Bueno, eso no es verdad, eso es totalmente una propuesta populista que nos va a traer como país mayor miseria. Lo que tenemos que pensar es cómo generar trabajo, cómo generar empleo, cómo hacer que los más pobres sean protegidos durante el tiempo que requieren para salir ellos adelante por su propia cuenta. Que se queden de pobres. Me parece que esta sociedad donde los políticos se vuelven protectores, papás, quieren regalar cosas, deberíamos acabar. Y un tercer elemento, Francisco, me parece que es el elemento del perfil. Me parece que a la hora de votar, ¿no es cierto?, deberíamos preguntarnos, ¿cómo así estos ciudadanos que no han sido elegidos alcaldes en una ciudad, ahora, como no fueron elegidos alcaldes, pretenden ser presidentes? ¿Cómo así hay personas que nadie conoce, ¿no?, y pretenden ser presidentes? O sea, personas que nadie conoce, ¿no? Hay gente, el señor Giovanni Andrade, que ahora la Unión de Ecuatoriana dice que ya no es su candidato. Sí. Bueno, ese señor toca buscarle, googlear no sé cuántas veces, buscarle y finalmente buscarlo a él para preguntarle, ¿y usted quién es, señor? O sea, estamos en ese punto. Bueno, si eso me parece, Francisco, que los ciudadanos deberían preguntar. ¿Cuál es el pasado? ¿Qué han hecho sus candidatos, los candidatos que hoy pretenden pedirle su voto? Y me parece que eso ya nos ayuda a limpiar el camino. Y los medios podemos jugar, claro, los medios podemos jugar ese rol también de ayudar a descubrir quiénes son, qué han hecho, por qué están y, como Carlos decía, ¿no?, y a qué responden. Yo les quiero agradecer tanto al doctor Carlos Larreategui, rector de la Universidad de las Américas, a la doctora Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, y al doctor José Hernández, director de Cuatro Pelagatos. A los tres, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones y comprometerles a seguir reflexionando en alta voz, como por suerte ustedes mismos lo han venido haciendo como ejercicio democrático de vida. Muchas gracias a los tres, estaremos en contacto. Ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro respaldo, todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la cooperativa